Muy buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Dios bendiga este día tan hermoso que nos permite tener en esta mañana, en esta madrugada. Qué bendición contar con su presencia, qué bendición contar con la protección de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es para mí un gran placer, un gran regocijo estar nuevamente llevando esta oración, llevando esta enseñanza que viene por medio del Espíritu Santo para la edificación y el conocimiento de sus hijos. Hoy le pedimos al Padre que nos ayude a incrementar nuestra fe, nuestra confianza en Él, a no dejar que el maligno, el adversario, nos pisotee, nos pase por encima, pues ya Cristo nos dice que Él venció al mundo. Por ende, nosotros también, puesto que nosotros estamos en Cristo. Espero de todo corazón que sea el Señor fortaleciendo nuestras vidas, que sea el Señor fortaleciendo nuestras debilidades y llenándonos de fe para continuar, para seguir adelante. No desmayemos, hermanos, que aunque los problemas y las dificultades y las pruebas aparezcan, el Señor siempre va a estar con nosotros. Bueno, amados hermanos, como hemos venido estudiando, eh, en nuestra enseñanza anterior comenzamos a escudriñar la palabra en Apocalipsis capítulo 6 y estudiamos los primeros dos versículos. Aquí pudimos comenzar a estudiar y a ver cómo el Señor abrió el primer sello del libro que estaba escrito por dentro y por fuera. Estudiamos cómo este primer sello representa el primero de 4 caballos o 4 jinetes del Apocalipsis, en el cual este caballo blanco pues nos representaba, ¿sí? Al anticristo, y el color blanco que significaba la paz mentirosa que él iba a traer, ¿cierto? Veíamos cómo este jinete, cómo este caballo venía con un arco que representa la guerra venidera. Pues aquí es donde se comienza ya a manifestar el anticristo. ¿Y cómo estudiamos que él se iba a manifestar? Bueno, pues habíamos dicho, ¿cierto?, que después del arrebatamiento de la iglesia, este hombre se iba a disfrazar como hombre de paz y todos iban a pensar que este era el Mesías. En primera instancia, los judíos, quienes ellos actualmente están esperando pues que el Mesías venga. Ellos no creen que Jesús haya sido el Mesías, sino que todavía esperan al Mesías. Pues por ese motivo es que el Señor pues permitió que viniese espíritu engañoso, y como no recibieron la verdad que fue Jesús, pues Jesús dijo que si viniera alguien autoproclamándose el mismo como el Mesías, a ese sí le iban a creer, pero que iba a ser una mentira. Y efectivamente, pues así será. El anticristo iniciará la semana 70 del libro de Daniel, ¿cierto? En donde hará una paz con el pueblo judío. Es la primera alianza que va a hacer el anticristo. Y decíamos que por qué era que iba a ser una alianza del anticristo con el pueblo judío, porque el anticristo siempre ha querido destruir Israel, pero a medida de la historia, a medida de todo lo que ha pasado, pues él se dio cuenta que peleando directamente contra Israel no lo iba a poder vencer. Entonces habíamos dicho que, como dice un conocido refrán, ¿cierto? Si no puedes con tu enemigo, únete. Y eso pues va a ser lo que va a realizar el anticristo. Le va a permitir al pueblo judío tener una supuesta paz, una supuesta alianza que les iba a traer beneficios, donde iban a poder reconstruir el templo, donde iban a poder nuevamente sacrificar o hacer sus ofrendas a Dios para supuestamente el perdón de los pecados. Bueno, ya entendemos pues que eso es una paz mentirosa, eso no va a ser así.
Y que esa primera fase, ¿sí? Del primer sello, que es el caballo blanco, esa paz mentirosa, pues iba a durar 3 años y medio, pero apenas pasaran esos 3 años y medio, pues se iba a destapar como tal el anticristo, como lo que es, como un hombre de guerra, como un hombre mentiroso. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Eso es lo que nos trae el día de hoy el Señor. Y vamos a entonces a entrar en materia. Vamos a estudiar el libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículos 3 y 4. Voy a leer la palabra de la Reina Valera. Dice la palabra de Dios, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Versículo 4. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bueno, entonces aquí empezamos a ver, voy a explicar primero estos dos versículos y después voy a entrar en un contexto muy importante de las guerras que se van a desatar. Entonces, al abrir el Señor Jesús, el Cordero, el segundo sello, recordemos que son 7, ya abrió el primero, que es el caballo blanco, el segundo sello, entonces el segundo ser viviente le dijo a Juan que fuera y mirara que lo que le iba a mostrar el Señor Jesús. Y salió otro caballo, un caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de la tierra la paz, de quitar de la tierra la paz. Entonces vemos como esa falsa paz que había en el primer caballo, con el segundo caballo va a ser quitada de ahí. ¿Y qué va a suceder? Que se van a matar los unos a los otros. Es por eso que se le va a dar una gran espada. Entonces, pues este color rojo, este color bermejo, significa holocausto, guerra, y le van a dar el poder a este jinete de desatar guerras a nivel mundial. Este juicio va a ser horrible. Las guerras que se van a desatar acá van a ser muy duras, muy duras. No las hemos visto, ni siquiera la primera ni la segunda guerra mundial va a ser como estas guerras. Pero lo peor de esto es que por muy horrible que suenen, este va a ser el principio de dolores. Recordemos que hasta ahora se va a quitar el segundo sello. Son 7 sellos. El último sello, el séptimo sello, viene con algo que se llaman las trompetas, que también son 7. Y cada una de esas trompetas trae un juicio aún mayor que sus predecesores, o sea, aún más duro que los anteriores sellos. Y en las trompetas hay 7 copas. Y esas copas son juicios aún peores que los anteriores. Entonces, como vemos, esto será solo el inicio. Solo el inicio. Es por eso que debemos estudiar muy bien la palabra para conocer qué es lo que va a pasar. Entonces, como vemos, pues van a haber unas guerras. Pero bueno, ¿de qué guerras es que me habla la palabra? De quién se va a enfrentar con quién, porque si dice que va a tener el poder de quitar de la tierra la paz, esa paz que supuestamente dejó el primer caballo y que se matasen los unos con los otros, pues bueno, la palabra debería por lo menos indicarme quién se va a pelear contra quién. Y efectivamente así es. El Señor en su palabra ya profetizó quién se va a levantar contra quién. Y vamos a estar yendo entre el libro del Apocalipsis y el libro de Daniel para ir confirmando esto. Como habíamos estudiado el día de ayer, pues el anticristo es un ser engañoso, es un ser mentiroso. Es por eso que lo primero que hace es la paz con Israel.
Hay que entender lo siguiente. El pueblo de Israel lo han querido destruir desde que inició, desde que el Señor le entregó la tierra, ¿sí?, de Canaán, la tierra prometida, por medio de Moisés y por medio de Josué, que fue el primero que entró a la tierra prometida. Desde ahí todos los otros pueblos han querido destruir a Israel, pero el Señor siempre los ha protegido. Fijémonos que por la tierra de Israel, por el pueblo judío, han pasado muchos imperios. Todos esos imperios han sido destruidos, pero Israel todavía sigue. Han pasado por algunas otras naciones y esas otras naciones han quedado totalmente destruidas. Actualmente no, ya no existen, pero Israel sí. Israel pasó por el holocausto nazi, en donde los alemanes quisieron destruir a, a Israel y no pudieron acabar con los judíos. Entonces yo les explicaba que este pueblo ha sido atacado siempre, pero el Señor lo ve como la niña de sus ojos. Eso dice la palabra. Israel es la niña de los ojos del Señor. Y pues Él cuida a los que ama. Y así el pueblo de Israel sea desobediente, pues el Señor tiene una promesa de restauración para ellos. Obviamente les va a costar mucho y van a sufrir muchísimo, pero al final el Señor los va a restaurar, al igual que nosotros. Nosotros hemos sido desobedientes con el Señor, pero el Señor en su misericordia hoy en día nos restauró. Para un ejemplo, su servidor. Su servidor muchos años estuvo con el mundo, en el pecado, pero en la misericordia y gracia del Señor permitió que mi corazoncito se abriera hacia Él y hoy en día pues le sirvo para llevarle la palabra a quien lo necesite y para llevar una voz de aliento a todo aquel que la quiera escuchar. Entonces, amados hermanos, ¿quiénes se van a pelear contra quién? ¿De qué guerras me está hablando en este versículo 3 y 4 del Apocalipsis? Apocalipsis 6. Resulta que en el mundo se van a reunir, digamos que 4 grupos de naciones. Habíamos dicho que para que el anticristo pueda tomar el poder del mundo, es necesario que él haga un proceso. Voy a darles un ejemplo. Pablo Escobar, aquí en Colombia. Pablo Escobar no llegó a ser el primer o el más grande narcotraficante, pues de la noche a la mañana. Él empezó poco a poco, ¿no? Pues digamos que todos hemos conocido algo o hemos visto documentales o series y aquí se ve que él empezó, digamos, una forma pequeña, hacía algunos negocios turbios, sucios y fue ganando espacio, 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 hasta que pues logró ser la cabecilla de todos estos grupos al margen de la ley del narcotráfico. Esto mismo también lo podemos ver, por ejemplo, con Hitler. Hitler no comenzó a ser el dictador que finalmente fue, sino que él era un soldado. Duró varios años en la guerra y debido a todo este proceso que vivió en estas guerras, sí, con la Primera Guerra Mundial y después con la Segunda, pues él fue tomando poder, sí, sobre el ejército alemán, fue ganando posiciones y pues de ahí en adelante es que comienza su carrera armamentista contra el pueblo judío y contra, bueno, contra el mundo, porque pues él decía que la única raza pura era la alemana, que los demás eran básicamente malditos. Sobre todo a los judíos, le tenía un odio horrible a los judíos. Perdón. Entonces, como vemos, el anticristo pues va también a surgir de esa manera, va a ser un proceso. El problema es que nadie se va a dar cuenta de ese proceso. Nadie lo va a ver, va a ser muy difícil
Ya hasta que él esté posicionado y tenga completamente dominado el mundo y él se revele, que va a ser a la mitad de la gran tribulación, ahí va a ser cuando ya todos se den cuenta, pero pues ya va a ser demasiado tarde. Eso no se va a poder detener, eso va a ser así. Entonces, va a suceder que en el mundo van a haber como cuatro grupos de países. Y esos cuatro grupos de países al principio van a querer destruir Israel. Pero como el anticristo hizo un pacto con Israel, pues estos cuatro grupos de países pues van a pelear contra Israel unido con el anticristo. Lo que pasa es que ninguno de ellos sabe que ese aliado de Israel es el anticristo. Para Israel ese es el Mesías. Pero pues ya sabemos que eso no es así. Y estos cuatro grupos de países se llaman confederaciones. Entonces van a haber cuatro confederaciones que, como les digo, son cuatro grupos de países, de una serie de países que van a tener, digamos que, una razón de ser cada uno. Entonces, la primer confederación o grupo de países que se va a levantar contra Israel va a ser Europa. Entonces, miren, Israel es un punto en el centro de la tierra. Se dice que Israel es el centro de la tierra, hablando en un término ya físico, territorial, de espacio geográfico. Entonces, Israel es el punto central. Resulta que si ustedes, bueno, ven a Israel, Israel está ubicado hacia el norte de África, al lado de el Mar Rojo, ¿sí? El Mar Mediterráneo, arriba, hacia el norte, tenemos a Asia, hacia, digamos que el occidente de Israel, o sea, hacia la mano izquierda, está lo que se llama Europa, y hacia el oriente o hacia la mano derecha, pues se van a encontrar varios países orientales, entre ellos el más representativo va a ser China. Entonces, esa confederación occidental se refiere a toda Europa. Entonces, Europa se dice que van a haber 10 naciones de Europa que se van a levantar contra Israel. ¿Sí? Entonces, la visión de Juan tiene que ver con el último gobierno humano compuesto por el anticristo y una coalición de potencias europeas que se oponen a Dios. ¿Dónde vemos esto? En Apocalipsis 13, versículo 1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Esa bestia ya sabemos que es el anticristo, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus 10 cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, ¿qué representan las 7 cabezas? Pues las 7 cabezas son sencillamente los 7 imperios que han pasado por Europa y que han dominado el mundo. ¿Cuáles son esos 7 imperios? Claramente los más representativos. Miren, el primero fue Egipto, en el cual el pueblo de Israel pues fue cautivo más de 430 años y que después lo liberó Moisés. Después el pueblo asirio, el imperio asirio dominó Israel, ¿sí? Y al mundo más o menos sobre el año 722 a.C. Después vinieron los babilónicos. Entonces los babilonios en el 586 los dominaron. Después los medo-persas derrotaron a los babilonios y se quedaron con todo el poder mundial. Después vinieron los griegos, ¿sí? Aquí ya vamos 5. Después vino el imperio romano, ¿sí? Y el último imperio es el imperio del anticristo.
El imperio del anticristo va a ser ese mismo imperio romano, pero reconstruido. Esa profecía está en Daniel 2, en el capítulo 2 de Daniel. Pues por tiempo no se las alcanzo, digamos que a enseñar completamente, los invito a que la lean. Esa profecía está en Daniel capítulo 2 y es una profecía de una visión que tuvo Daniel, una revelación que hizo Daniel a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, en donde eh, Nabucodonosor tuvo un sueño con una imagen, una estatua. Entonces Daniel le interpreta esta visión y le dice y le revela eventos futuros que vendrán, y ahí están pues denominados los imperios que iban a dominar la tierra hasta la venida del anticristo. Los invito a que lo lean, como les acabo de decir, en Daniel capítulo 2. Bueno, los 10 cuernos que me hablan aquí, estos 10 cuernos representan a 10 reyes que se van a levantar en la Confederación Europea y que le entregarán su poder autoridad al anticristo. Entonces, estas naciones, al ver que no pueden derrotar al anticristo, pues le van a entregar el poder total a él, y él pues los va a dominar. Este anticristo inicialmente se va a mostrar como un líder carismático, ¿sí? Como un hombre de paz que no, entre comillas, al principio no lo van a ver como un gran problema, ¿sí? Pero ya después vamos a ver cómo es que va a tomar el control de esa confederación europea. Entonces, en la Biblia, ¿dónde está eso? En Daniel, ¿sí? Vamos a ir a Daniel capítulo 7 y en el capítulo 7 vamos a leer los versículos del 7 y el 8. Entonces, Daniel 7, del 7 al 8 dice, después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, está hablando Daniel, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Esa cuarta bestia es el anticristo, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces aquí vemos cómo el anticristo comienza a surgir, cómo esa confederación europea le va a ir dando ese poder al anticristo. Como les digo, pues al ver que la confederación europea no puede derrotar a Israel, ¿sí? Pues le van a dar el poder al anticristo para que lo haga. Pero pues todos sabemos que el anticristo hizo un pacto con Israel para protegerlos por 3 años y medio. El problema es que nadie va a entender la profecía. Ese es el problema. Entonces, para ellos va a estar bien entregarle el poder al anticristo. Pero en el versículo 23 y 24 del mismo capítulo, el capítulo 7, el profeta dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Cómo se va a sostener el anticristo como líder de estas 10 naciones? Bueno, ¿qué es lo que se ha podido inferir en el estudio de las escrituras? Resulta que esta confederación europea, ¿cierto? Va a estar liderada por 10 naciones. Eso quiere decir los 10 reyes, ¿sí? O los 10 cuernos. Es lo mismo, los 10 cuernos, las 10 naciones o los 10 reyes. Estas 10 naciones, pues inicialmente se van a levantar contra Israel, ¿sí? Por eso después dice que
y a 3 reyes derribará. 3 de esas naciones van a querer destruir a Israel, pero como el anticristo va a estar protegiendo a Israel, pues va a destruir a esas 3 naciones que se rebelaron. 3 de las 10 se van a rebelar contra el anticristo, pero el anticristo los va a vencer. Es por eso que las otras 7 no se van a atrever a pelear contra él ni contra Israel en ese momento. He ahí que el anticristo va a tomar el dominio completo, completico de la Unión Europea. Habíamos hablado que el anticristo inicialmente va a tener el control, que el control político, va a tener el control económico y el control religioso. Aquí estamos viendo cómo él empieza a organizarse de una manera militar, con poder, cómo le empiezan a dar ese poder. ¿Y por qué lo va a obtener? Como les dije, pues por la alianza que él va a tener, ¿cierto? Con el pueblo judío, y pues que va a ser al inicio de la de la gran tribulación, del periodo de la gran tribulación, que comprende entre el primer año y los 3 años y medio primeros. Ya sabemos, después a la mitad de la tribulación, pues sencillamente él se va a destapar tal como es. En este momento no saben que él es el anticristo. Apocalipsis 17:12 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces aquí vemos cómo se confirma lo que nos están diciendo en Daniel 7, ¿cierto? Porque Daniel nos dice que se le va a entregar el poder. ¿Sí? Se le va a entregar el poder al anticristo. Y efectivamente en Apocalipsis 17 se refiere a que estos 10 reyes recibirán autoridad, poder y se la trasladarán ¿a quién? Al anticristo. En Daniel 9:27, ahí está la columna vertebral de las profecías. Recordemos que acá es donde dice que el anticristo va a hacer el pacto con Israel y que a la mitad va a empezar, mejor dicho, a hacer y deshacer a la mitad de este tiempo, a la mitad de los 7 años. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Con muchos, ahí está hablando de los primeros 3 años y medio. A la mitad de la semana, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, lo que se estaba haciendo en los primeros años. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí pues nos muestra el final de lo que va a ocurrir en los 3 años y medio, que hasta ahora no ha pasado. El segundo sello, como les digo, no ha pasado todavía absolutamente nada de eso. Entonces, por medio de este pacto que el anticristo está comprometiéndose con el pueblo de Israel, pues él sencillamente se compromete con ellos a intervenir en caso de que Israel vaya a ser agredido. Entonces él dice: tranquilo, yo los voy a proteger, yo soy el Mesías, no se preocupen, yo les voy a traer paz y seguridad a ustedes, pueblo judío, así que denme todo, que yo los voy a proteger. ¿Dónde está eso escrito en la palabra? Recordemos que todo lo que digamos tenemos que sustentarlo en la palabra. Primera de Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, esas van a ser palabras del anticristo. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, cuando escuchemos que digan paz y seguridad, ahí en ese momento que aseguren que la paz y la seguridad a nivel mundial es completa, en ese momento podemos decir que ya está todo listo para la manifestación del anticristo. Ahora, ya entendimos la primer confederación, ¿cierto? Que es la Confederación Occidental, la Confederación Europea. Pero habíamos dicho que faltan otras 3 porque son 4. Entonces,
cuál va a ser otra de esas confederaciones? Bueno, hablemos un poquito sobre la Confederación del Sur. ¿Y cuál es esta confederación? Bueno, pues son una confederación árabe musulmana que se va a enfrentar al anticristo en la gran tribulación. Pues la Confederación Árabe Musulmana, que es el sur, ¿por qué el sur? Porque recordemos que está Israel como el centro y abajo de Israel está África, toda esta región árabe, toda esta región de musulmanes, ¿sí? Y van a estar liderados por quién? Por Egipto, por Libia, Argelia, Marruecos, Etiopía, bueno, entre otras naciones que se van a unir. Y pues se van a unir las naciones y por ende se van a unir pues los ejércitos, ¿sí? Entonces, ellos se van a unir ¿contra quién? Contra Israel. Ellos van a querer destruir Israel. Es por eso que en Daniel, ya capítulo 11 versículo 40 dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur, ¿sí? El rey del sur, entonces, ese rey del sur, ya sabemos que está liderado por Egipto, contenderá con él, con quién es él, el anticristo. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Aquí ya nos está hablando del rey del norte, pero todavía no nos metamos ahí, sino que en la primera parte del versículo 40 dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Entonces nos está reafirmando que Egipto va a tener una pelea contra quién? Contra el anticristo, contra Israel. Pero pues el anticristo está protegiendo a la nación israelita en ese momento. Paradójico, ¿no? Que el anticristo, Satanás, que siempre ha querido destruir Israel, para poder camuflarse y dominar al mundo, se tuvo que aliar con ellos. Eso es lo que de pronto muchas veces nosotros hacemos muy mal, y es que consideramos primero a la gente enemiga, y nosotros no tenemos enemigos, porque no tenemos pelea contra carne ni contra sangre. Y aún así, muchas veces decimos que somos cristianos, pero pensamos mal de la gente, hablamos mal de la gente, hacemos todo lo contrario a lo que nos manda Dios. O sea que de una u otra forma actuamos como este ser malévolo que va a venir a destruir el mundo. Ahí hay que reflexionar un poquito sobre eso. Bueno, entonces ya hablamos de la región del sur, ¿cierto? Esta confederación árabe musulmana liderada por Egipto. Ahora hablemos de la otra confederación, la Confederación del Norte. ¿Y esa Confederación del Norte quiénes son? Pues esa Confederación del Norte no es otro ni menos que nuestro queridísimo país de Rusia y sus aliados. Estos países liderados por Rusia, esta Confederación del Norte, va a invadir la tierra de Palestina. Ellos vienen del norte de Israel, ¿sí? Y este bloque va a estar auspiciado, van a tener la unión de varios países. ¿Cuáles podrían llegar a ser? Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, bueno, todo, todos estos países, Persia, que es el mismo Irán. Irán se cambió el nombre hace algunos años, ellos anteriormente se llamaban Persia, pero se cambiaron el nombre a Irán. Ellos, como sabemos, Rusia e Irán están unidos. Son países muy, muy peligrosos con una cantidad de armas nucleares terribles. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que va a pasar con esta Confederación del Norte? Esta Confederación del Norte, su propósito está en invadir y apoderarse de las riquezas del pueblo judío. Como habíamos dicho en nuestra enseñanza anterior, pues Israel en este momento actualmente es una potencia mundial. Ellos son una potencia mundial. Entonces, pues la Confederación del Norte, auspiciada por Rusia, pues ellos sí que quieren destruir a Israel. Sí que, o sea, Irán es uno de los peores contendientes que tiene. Entonces, pues van a querer invadir al pueblo israelita y la tierra palestina,
que es lo mismo en este momento. Ahí están contendiendo los israelitas y los palestinos por el territorio, eso lo enseñamos anteriormente. Y pues vamos a ver en la palabra de Dios cómo también está profetizado que esta confederación del norte va a venir por las riquezas del pueblo judío. Eso está en Ezequiel capítulo 38 de los versículos 8 al 13. Dice la palabra de Dios: de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú, y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Entonces aquí vemos pues cómo esta confederación va a venir, mejor dicho, a saquear absolutamente todo el pueblo judío. Aquí habla de una ciudad, ¿sí? O unos mercaderes de Tarsis. Tarsis es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque Tarsis representa a Gran Bretaña. ¿Y por qué identificamos esto? Porque Tarsis es una región de mercaderes, ¿sí? Y tiende a ser una nación marina, o sea, que lo rodean mares, que comercia con el mar. Y Gran Bretaña está rodeado por mares y siempre ha sido una nación marina. Eh, la palabra aquí donde dice príncipes y todos sus príncipes significa que hay leones jóvenes. Estos leones jóvenes hacen referencia a que Tarsis o Gran Bretaña, recordemos que Inglaterra dominó o conquistó, igual que España, varias naciones, ¿no? Sobre todo acá en América. Entonces, esos leones jóvenes puede estar hablando de las naciones que salieron de Gran Bretaña. ¿Qué naciones nacieron de Gran Bretaña? Bueno, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Entonces, estas naciones posiblemente tendrán que ver con estos despojos también. Y aquí hay algo muy importante. Esta es en la única parte de la palabra en la que se refieren a Estados Unidos, ¿sí? En donde dice: y todos sus príncipes. ¿Y por qué? Porque pues Estados Unidos ahorita es una de las potencias mundiales más grandes, ¿cierto? Dicen que es la primer potencia mundial, pero pues bueno, se comparten esa parte con otras naciones, ¿no? Por ejemplo, China, que ya lo veremos más adelante, en unos minutos. Pero entonces, ¿por qué es la única referencia? Porque ya veremos cómo Estados Unidos va a ser totalmente despojado del poder que actualmente tiene. Eso es una paradoja. Es una paradoja porque actualmente tienen el poder, ¿no? Supuestamente ellos tienen el poder para destruir el mundo, pero eso no va a pasar. Eso no va a suceder porque en la palabra no lo dice. Y si no lo dice en la palabra, no va a suceder.
Después dice, los invasores rusos también van a saquear a Egipto y a sus aliados. Entonces vamos a ver cómo Rusia va a pasar, ¿cierto? Va a pasar por Israel, ¿sí? Va a intentar invadir, va a intentar saquear al pueblo judío, pero les va a parecer más atractivo Egipto. Por eso no lo van a destruir. Entonces van a saquear a Egipto porque ven que Egipto tiene más riquezas y se van a ir en contra de ellos. O sea que la Confederación del Norte, antes de destruir o intentar destruir a Israel, se va a pelear con la Confederación del Sur, ¿sí? Que es la Confederación Árabe Musulmana. Y en Daniel 11, del versículo 40, la parte B, hasta el 44 nos habla de eso. Y dice la palabra de Dios, cuando llegue el momento del fin, el rey del sur luchará contra el rey del norte, y éste se levantará contra aquel como una tempestad, con carros de guerra y gente de a caballo, y con muchas naves, y lo atacará por tierra, y lo arrasará como una inundación. Invadirá la tierra gloriosa, y muchas provincias serán conquistadas, aunque Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón lograrán escapar. Extenderá su mano contra muchos países, y aquí viene, y ni Egipto podrá librarse de él. Se apoderará de los tesoros de oro y plata de Egipto y de todos sus objetos preciosos, y luego se apoderará de las riquezas de Libia y de Etiopía. Pero cuando se entere de las naciones del oriente y del norte, se llenará de temor y lleno de ira saldrá para destruir y matar a muchos. Aquí vemos entonces cómo, cómo esta confederación del norte pues va a ser más poderosa que la confederación del sur. O sea, Rusia va a coger a los árabes y los va a aplastar, los va a saquear. Entonces, esta nación, estas naciones, esta confederación del norte, como digo, auspiciada por Rusia, pues va a decir, si yo destruí a la Confederación del Sur, a Egipto, a Libia, a Etiopía, a todos estos países, pues no me va a quedar grande destruir a Israel, irme contra el anticristo. Es por eso que el versículo 44 del pasaje que estamos leyendo de Daniel 11, el versículo 44 dice, pero cuando se entere de las noticias del oriente y del norte, se llenará de temor y lleno de ira saldrá para destruir y matar a muchos. ¿Quién va a salir a destruir? El anticristo. Pero antes de que suceda eso va a pasar algo increíble. Y ese algo increíble es que el ejército ruso va a ser destruido por Dios. O sea que para el mundo el anticristo va a hacer aparentar que ellos destruyeron a los rusos. Pero la verdad no es así, es que Dios va a ser quien va a destruir al ejército ruso. Y era uno, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que Dios va a destruir un ejército que va a pelear contra el anticristo? Sí, ¿por qué? Porque vuelvo y digo, el anticristo tiene que dominar al mundo. Y todo lo que sucede en el mundo es permitido por Dios. ¿Y por qué? Porque no quisieron recibir la palabra de Dios. Entonces, como no quisieron recibirla, pues el castigo ¿cuál va a ser? Que van a creer en el mentiroso, en el que engaña, en el que miente, y ese sí los va a hacer pasar dolores de parto. ¿En dónde dice eso? En Ezequiel capítulo 38, en el versículo 14 al 16 dice, por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog. ¿Quién es Gog? Gog es Rusia. En Rusia sabemos que hay muchos ateos y que hay muchos incrédulos. Y dice así la palabra, dice, hijo de hombre, id a Gog. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite, miren la palabra que sigue, habite con seguridad, ¿cierto?
porque va a estar protegido por el anticristo. ¿No lo sabrás tú? Pregunta Dios. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, ¿sí? Ahí está diciendo, vendrás de las regiones del norte. ¿Quién va a venir? Rusia. Tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel. ¿Por qué dice y subirás? Porque acaba de destruir en el sur a los musulmanes, a los árabes. Entonces, claro, pues si está en el sur, aunque es de la región del norte, pues ya destruyó los del sur y va a devolverse otra vez. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gob, delante de sus ojos. Entonces acá está diciendo, mire, yo ya sé que ustedes van a destruir la Confederación del Sur y van a subir a mi tierra a pelear contra mi pueblo. Pero en el capítulo 39 dice lo siguiente, dice, tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti. O sea, ¿contra quién? Contra Rusia. Gog es Rusia. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Entonces, ¿cómo sabemos que Gog es Rusia? Porque Mesec es Moscú. Entonces, por eso se sabe que Gog es Rusia. Versículo 2 dice, y te quebrantaré, dice el Señor, y te conduciré y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y enviaré fuego sobre Magob y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Entonces aquí vemos, amados hermanos, cómo esta confederación, ¿cierto? Esta confederación del norte, pues va a ser destruida por Dios. Pero a pesar que en Daniel 11:40 nos dice que el que va a pelear es el anticristo, pues Dios no lo va a dejar. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso y porque quiere que se den cuenta que Él es el que permite todo y Él es el dueño de todo. Pero pues como están cegados, pues no se van a dar cuenta y van a pensar que es el anticristo. Entonces imagínense en el poder que va a venir ganando el anticristo. Mire, tiene a la Confederación Occidental, que es Europa, ya se lo ganó, ya la tiene totalmente dominada y controlada, con el poder político, económico. El poder económico es el euro, y el poder religioso, pues recordemos que dónde está Roma, y en Roma que queda el Vaticano. Más adelante estudiaremos con la ayuda de Dios cómo va a caer el Vaticano, porque ellos están profetizados que va a caer. La ramera es llamada. Entonces, vamos a ver cómo va a suceder todo eso. Pero en ese momento el anticristo va a tener el control de toda Europa. Ahora, imagínense, si el ejército ruso peleó contra los musulmanes y Rusia venció a los musulmanes, y supuestamente el engaño del anticristo es que él peleó contra los rusos y los venció, pues imagínense en el poder que tiene el anticristo. Entonces van a ser totalmente engañados y pues nadie va a querer hacerle frente. Pero hay una última confederación que hace falta, y es la Confederación del Oriente. Y esa Confederación del Oriente, ¿por quién está auspiciada? Básicamente por China y todos sus aliados comunistas. Pero inicialmente esta Confederación del Oriente va a querer pelear contra el anticristo.
Entonces el anticristo ya tiene tres frentes dominados. ¿Cuál es? Europa, Rusia y sus aliados, y los árabes y sus aliados. Todo eso ya va a ser parte del anticristo. Y solamente va a quedar haciendo falta la Confederación del Oriente. ¿Sí? ¿Eso dónde está? Bueno, en Daniel 11:44. Entonces dice Daniel 11:44, dice, pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Entonces aquí vemos cómo este anticristo pues va a querer pelear contra esta confederación. Entonces, porque aquí dice que el anticristo se va a atemorizar por lo que viene del oriente? Pues amados hermanos, resulta que China es un país muy fuerte, muy fuerte. O sea, actualmente le da la par a Estados Unidos. Y China tiene algo muy, muy importante. Y es que este país tiene mucha cantidad de gente, de personas. Entonces vamos a ir a Apocalipsis 9:16 y vamos a leer, dice la palabra, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. Entonces vemos cómo el ejército chino, eso es una cosa, mejor dicho, incontable. O sea, imagínense que, que venga un país o una confederación con 200 millones de soldados. Si Colombia actualmente tiene 40 millones de habitantes y el solo ejército chino, el solo ejército, no la población, sino el solo ejército son 200 millones de soldados, pues son 5 veces Colombia. Y será tan numerable este ejército, pues que le va a causar temor al anticristo. Y será tal cual el enfrentamiento que tengan, estos países, ¿sí? Que la tercera parte de la humanidad va a morir. Entonces, ¿cómo así que la tercera parte va a morir? ¿Cómo es que va a morir esa cantidad de personas? ¿Mm? Pues en Apocalipsis 9:15 la palabra dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Aquí vemos cómo, pues debido a toda esa guerra, pues se va a morir la tercera parte de la población. Y de ahí en que el anticristo triunfante colocará su cuartel general en la tierra de Palestina. Entonces ya cuando derroten a la Confederación China, pues el anticristo va a tener el poder para dominar al mundo. Y con el poder para dominar al mundo, pues el anticristo va a querer que lo adoren. Esto va a ser lo último que va a pasar. El anticristo va a querer que lo adoren. Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Pues debido a todo lo que acabamos de ver, pues nadie va a querer luchar contra la bestia. Todo el mundo se va a rendir ante ellos. Y por eso es que el anticristo va a dominar el mundo. Amados hermanos, ese es el estudio del caballo bermejo, del caballo rojo. Tengamos fe y confianza en Dios. Él tiene todo bajo control, a pesar de todos los sucesos que van a pasar. Pues van a ser tiempos difíciles, pero recordemos que la iglesia no va a estar ahí. Hoy hacemos un llamado para que seamos parte de la iglesia, verdaderamente, de la iglesia de Cristo, y que en la misericordia de Dios, cuando Él venga, nos lleve con Él para disfrutar
de todo su amor y no del odio y la guerra que va a desatar el anticristo. En el nombre de Cristo Jesús, amados hermanos, Dios me los bendiga y nos encontraremos nuevamente con la ayuda del Señor. Amén.